Hola maestra, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y ustedes me escuchan? Hola maestra, sí, le escuchamos muy bien, muchas gracias. Usted va a proyectar su presentación, ¿verdad maestra? Sí, tengo una presentación. Sí, aquí ya viene compartir pantalla. Entonces, en un momento lo hago, ¿no? Claro maestra, este es un foro de webinar, entonces ya no necesito darle entrada a los compañeros que están conectados, ellos ya están ahorita conectados y viéndonos. Si usted está de acuerdo, ya voy a dar inicio a la sesión. Sí, claro que sí. Dime una cosa, la gente que está aquí es de diferentes estados. Sí, son diferentes estados y diferentes dependencias. Tenemos desde Guardia Nacional, Sedena, alcaldías de la Ciudad de México. Entonces sí hay mucha variación de escuelas. Tenemos escuelas también conectadas, que son ¿qué es? Conaleps. Tenemos Conaleps conectados de diferentes estados. Ok. Muchas Ujú. gracias, maestra. Ya voy a dar inicio. Adelante. Ujú, ujú. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta ya nuestra penúltima plática con motivo de la conmemoración de la trata de personas. Les agradecemos también que estén conectados aquí a pesar del cambio de horario. A nombre de nuestra titular, Nuria Fernández Exprésate, de nuestro procurador Oliver Castañeda y de la doctora Lisbeth Rosas, le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida también a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Elena Saola. Y antes de que les platique sobre la síntesis curricular de la maestra, pues les quiero comentar que vamos a abordar el tema del reclutamiento. Como les comentaba el día lunes, la trata de personas tiene diferentes modalidades más allá del abuso sexual o la explotación sexual infantil, y una de estas modalidades de la trata de personas es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, por lo que es muy importante que nosotros también conozcamos este tipo de situaciones que se están dando y que pues desgraciadamente pues siguen en auge y representan una violación para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El reclutamiento realmente es un problema muy complejo en donde existen factores que normalmente o evidentemente potencian esta situación, este riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y pues también hay que entender que dependiendo cada sociedad va a variar a lo mejor la forma de enganche de los reclutadores. Entonces, no quiero entrar más a detalle para que nuestra ponente del día de hoy nos platique sobre este tema. Ella es la maestra Elena Saola, es profesora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Academia Mexicana de Criminología, miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Ha impartido cursos en el Colegio de México y en las universidades Autónoma de Barcelona y Libre de Berlín. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Australia y en la Universidad de Colombia en Nueva York. Colombia, perdón. Ha desarrollado numerosos estudios sobre la criminalidad y la violencia en México, así como sobre la participación de las mujeres y los jóvenes en las conductas delictivas. También ha realizado estudios sobre las políticas de seguridad, las instituciones penitenciarias y de policía. Participó en la coordinación del Informe Nacional sobre la Violencia para la Secretaría de Salud y el PNUD y ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos el otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2016 por sus aportes a las ciencias penales. Ha publicado 289 trabajos, tanto en México como en otros 17 países. Pues muchas gracias, le voy a dar la palabra, maestra Saola. Es un honor para nosotros que esté aquí con nosotros platicando sobre este fenómeno tan importante. Gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Me da mucho gusto poder estar con todos ustedes esta tarde. Siempre es un poco raro hacerlo por esta vía, pero la verdad que sí, tiene la virtud de podernos enlazar a mucho más. Entonces, pues aceptamos esta modalidad, ni modo. Este, como bien nos ha dicho Magdalena, el tema de esta sesión tiene que ver con el reclutamiento de chicos y chicas para formar parte de grupos de la delincuencia organizada.
Voy a compartir con ustedes una presentación. Espero poder hacerlo. Ay, compartir. A ver, compartir. Y ahora acá. Ok, ya veo dónde está esto. No soy tan hábil, pero ya lo lograré en un segundo. École, esto así. Esto. Muy bien. Entonces, tiene que ver con un libro que publiqué en el 2020 que se llama Nuestros niños sicarios. Y desde luego, pues hay en ese título ya una postura que tomo en el sentido de decir, pues sí, serán sicarios y no nos gusta, pero aún así son parte de nuestra sociedad, son hijos y son producto de esta sociedad y de lo que le ocurre a esta sociedad. Voy a hablar primero de cuáles fueron los objetivos que empujaron la realización de este estudio. En primer lugar, fue analizar las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta pues un grupo, una parte significativa de adolescentes en el país. También, como la hicimos en los centros de justicia para adolescentes que están privados de su libertad, pues lo que tratamos de entender cuál es el conjunto de circunstancias que llevaron a estos chicos a cometer esos delitos, a unirse a grupos de delincuencia y las razones por las que están privados de libertad, y también sobre todo entender si existe una correlación entre los factores de vulnerabilidad que encontramos en estos chicos y la violencia que ellos han cometido. Y desde luego un objetivo esencial fue escuchar las voces de estos chicos y chicas para tratar de entender desde su punto de vista, ponernos de alguna manera en sus zapatos, lo cual significa también en su entorno, y tratar de entender al mundo y a la sociedad como ellos y ellas lo entienden. En México existen 11 millones de adolescentes. Sabemos que el sistema de justicia de adolescentes es para los menores de edad de entre 14 y hasta los 18 años. Representan el 10% de la población total. En 2016 había 13,000 adolescentes sometidos a la justicia y esto ha ido bajando. El último estudio, el último censo que sacó el INEGI indica que si en 2016 había 3,000 adolescentes internos en centros de tratamiento, hoy en día hay como 1,300 privados de su libertad, de los cuales 96% son hombres y 4% son mujeres. Como sabemos, esta ley que data de 2016 señala que solo puede privarse de la libertad siendo menores de edad hasta por 5 años, y esto en el caso de los delitos más graves. Sobre esto, desde luego, siempre hay un debate porque prevalece en la sociedad una imagen de que entre más encerremos a la gente y entre más medidas punitivas se extiendan, va a haber mayor seguridad. La verdad que esto no es así, no está demostrado, y por el contrario, más bien lo que sí sabemos es que estar privados de la libertad produce muchísimos más daños a la sociedad posiblemente que su protección. No quiero decir que la gente no debería estar en la cárcel, pero sobre todo no debería estar por tantos años, porque esto no beneficia a nadie. Hay un cierto plazo en que la gente puede rehabilitarse, recuperarse, reinsertarse, pero en adultos, por ejemplo, sabemos que hay personas que tienen penas de 700 u 800 años, y pues por supuesto que no se está pensando en la reinserción como lo marca nuestra Constitución. Nuestras leyes dicen que la única razón para privar de la libertad o el objetivo es la reinserción.
y en los adolescentes, si estamos hablando de 5 años, aunque hay personas que pueden opinar, no, es muy poco, cometieron daños gravísimos, y sí, por cierto que sí es así, pero justo en el periodo de la vida de un adolescente, estar esos 5 años es como si estuvieran 20 años tratándose de un adulto. ¿Por qué? Porque es un periodo donde ellos tienen que aprovechar al máximo sus capacidades para madurar, para desarrollarse, para adquirir capacidades de educación, trabajo, etcétera. Y pues digamos que a nivel mundial, esto es lo que se ha recomendado. Los expertos han dado múltiples testimonios de que tener encerrado por más tiempo a jóvenes no los beneficia, sino por el contrario, hace que se arraiguen en una carrera criminal. ¿Qué métodos empleamos? Empleamos tanto métodos y técnicas, tanto de corte cuantitativo, cualitativo, y se seleccionaron 17 entidades de la República que ahí están enlistadas, tratando de cubrir al máximo las regiones, región norte, región centro y región sur. En realidad entrevistamos a 730 adolescentes que estaban privados de la libertad en aquel momento que hicimos el estudio y que representaban el 20%, es decir, ya hemos hablado con la quinta parte, casi la quinta parte de los adolescentes que están en un centro de justicia, lo que nos ha dado una perspectiva y un panorama sumamente amplio sobre quiénes son y cómo fue que llegaron a cometer estos delitos. El estudio proporciona información precisa y confiable, dado que es una muestra más que representativa, tanto de esos factores de vulnerabilidad que contribuyeron a que se cometiera ese delito, también los tipos de delitos en que participaron, los patrones de ingreso y permanencia en los grupos delictivos. Es decir, exploramos con mucho detalle, con mucha atención, de qué manera, cuáles son las diferentes vías por las que los adolescentes acceden a estos grupos y cómo es que permanecen, ascienden o pueden o no salirse de estos grupos. Vamos a hablar luego de esos patrones. También exploramos las características sociodemográficas y económicas de los adolescentes y por último el cumplimiento de las normas de debido proceso, poco para saber qué tanto esas normas se cumplen en el caso de los adolescentes y cómo afecta a los adolescentes pues estar dentro de un sistema de justicia que no siempre les da el mejor ejemplo en el cumplimiento cabal de las normas para las personas que están privadas de libertad. Esta parte no voy a poder detenerme en ella, solo decir que a lo largo de la historia de la criminología, desde que se creó a fines del siglo XIX, específicamente con Nombroso y la criminología positivista y todo esto, se han diseñado innumerables teorías y siempre ha llamado la atención el tema de la delincuencia en los jóvenes. Esto siempre ha sido un motivo de preocupación y bueno, solo vamos a poder ver una de las últimas teorías que goza de mucha aceptación. Y esta es la teoría sobre el desistimiento. Lo que se habla es que la mayor parte de los adolescentes que cometen delitos los cometen en la mayoría de los casos debido a su inmadurez, debido a las propias características de la adolescencia. Casi es normal en la adolescencia subvertir, probar las normas, los límites. Es una etapa de definición, es una etapa de rebeldía, en fin. Y en ese sentido, la mayor parte de los adolescentes que cometen delitos, y estoy otra vez refiriéndome a estudios
que se refieren al mundo entero, se sabe que la mayor parte de los adolescentes abandonan esas actividades. Pero aquí habría que agregar que en contextos tan complejos como los que se viven hoy en día en México, pues este abandono de las actividades delictivas, digamos, no solo depende de la madurez de estos chicos, como es en la mayoría de los casos, sino en que ellos cuenten con una serie de apoyos fundamentalmente por parte de la familia, pero también de muchos programas sociales, de gobierno, que entiendan su situación y puedan brindarles apoyo para salir adelante. ¿Qué más plantea esta teoría del desistimiento? Que la actividad delictiva también tiene que ver con ese autocontrol de los impulsos, que eso requiere de la madurez. También con la posibilidad de considerar las implicaciones de las acciones que ellos cometen sobre otros, y también poder postergar la gratificación inmediata. Ellos tienen ese impulso de hago tal cosa ahorita y ya no me importa, o no son conscientes de esas consecuencias hasta el futuro. Entonces, el desistimiento de la actividad delictiva es más bien una consecuencia natural del crecimiento emocional, social e intelectual, porque en esta edad pues están sometidas en gran medida a la influencia de los pares, pero en el contexto nuestro no solamente a la influencia de los pares, como es en el caso de las pandillas, que es lo que más abunda en general, sino aquí son grupos de delincuencia organizada que reclutan a estos chicos y chicas y que además saben muy bien precisamente de esas vulnerabilidades que los hacen susceptibles de ser captados. Entonces, hoy en día estamos mucho más conscientes de que el grave problema no es solo los delitos tan graves que están cometiendo estos chicos y chicas, sino el hecho de que hay adultos que los están utilizando para que formen parte de sus grupos, para que estén al frente de ellos, para que sean la carne de cañón y para que sean pues a los que se eliminan más rápidamente. Entonces, este es todo el tema del reclutamiento. En ese sentido, los chicos son victimarios, sí, porque han cometido delitos, pero al mismo tiempo son víctimas y hay que poner el ojo en castigar fundamentalmente a aquellas personas que los están reclutando y aprovechando para sus actividades. Hoy en día existen ya varias propuestas de ley sobre el reclutamiento para penar estas conductas por parte de los adultos e impedir que sigan captando a menores de edad. En el estado de Hidalgo es el primero que ya aprobó una ley de esta naturaleza, pero están en estudio en el Congreso varias iniciativas para que esto se haga posible. Pero digamos que esto tendría que tener dos componentes. Uno, sí, penar, que siempre es la vía fácil, alzar las penas y crear más tipos delictivos. Y pues hemos visto que esta es la salida a la que se ha acudido tanto y no es la que resuelve el problema. Entonces, la segunda parte de estas estrategias, que por cierto se ocupa hoy la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la Secretaría Federal de Seguridad, de crear todo un programa para que también exista una estrategia de cómo estos chicos pueden ser, ¿cómo decir?, retornados a la sociedad, desmovilizados. Se ha utilizado esa expresión sobre todo en Colombia. Es cómo hacemos para, sin ponerlos en riesgo, darles una mano para que puedan salir de ahí. Vamos a hablar de los resultados del estudio que obtuvimos, como dije, al entrevistar a 730 adolescentes. Estos son los resultados que obtuvimos. En primera, en relación con la familia que encontramos.
que 62% de estos chicos y chicas cuentan con padres que se separaron. La separación en sí misma no es un problema cuando sobre todo hay alguien que se quede a cargo del chico y pueda ser una guía, una contención, una protección. 60%, y esto sí es un dato verdaderamente de llamar la atención, cuentan con uno o varios familiares que han estado en prisión. Lo que les decía anteriormente, no siempre el privar de la libertad a las personas resuelve problemas. No estamos visualizando cuántos de estos niños y adolescentes que tienen a sus padres en prisión ingresan a esa misma cadena de crimen porque conocen ese ámbito, porque han crecido en él. Entonces, lejos de que tengamos políticas de prevención que ayuden a adelantarse, a atender a estos chicos y chicas que tienen padres en prisión, pues lo que estamos haciendo es propiciar que ellos mismos ingresen. Entonces, 43% se salieron de su casa, a veces de manera temporal, a veces definitiva, por conflictos en su familia. 31% dijo que lo hizo por problemas familiares, 27% porque quería hacer su propia vida, 27%, ¿no? Y aquí hay un dato que resultó ser sumamente importante, 22% porque nunca conocieron a su padre. Y esto es un elemento verdaderamente fundamental que sí impulsa a los chicos o a muchos de ellos a poder ingresar a una actividad delictiva porque tienen ese sentimiento de que si ni siquiera mi padre me quiso conocer, ¿quién soy yo? Yo soy nadie, yo no soy nadie importante, yo no valgo nada, ni siquiera mi padre vino a conocerme, ya no digamos a ejercer la función de padre, ¿no? 5% nunca conocieron a su madre y 30%, que este también es un porcentaje muy importante, sufrieron algún tipo de descuido o negligencia. Por ejemplo, nosotros les preguntamos, ¿y cuando tú eras pequeño, había alguien que te diera de comer, que te preparara la comida, que se preocupaba de que comieras y cuando te enfermabas te llevaban al médico y te acompañaban a las reuniones escolares, te ayudaban a hacer la tarea y jugaban contigo y te llevaban de paseo y te celebraban tus cumpleaños? Todo ese tipo de preguntas que lo que únicamente marca es pues qué tanto ellos se sienten que ellos eran alguien dentro de un contexto familiar que se preocupaba por ellos. Entonces, estos factores pueden ser factores aislados, que en algunos casos un factor pensó más que otro, pero había chicos que tenían casi la lista completa de estos factores y por supuesto que esos eran los chicos y chicas en las condiciones más graves, que habían cometido los delitos más severos y los que es pues mucho más difícil recuperar porque carecen muchas veces de ese apoyo de una familia. Entonces también vimos que 40% sufrieron maltratos físicos frecuentemente, pero no, en muchos casos no es eso lo que más les duele, sino el haber padecido lo que es un maltrato emocional que tiene que ver con insultos, humillaciones, con ignorarlo, etcétera, 34%. 12% sufrieron abusos sexuales, principalmente las niñas, pero no solamente. Pero lo más importante es que 39% de ellos dijeron que cuando estaban sufriendo esta clase de abusos no encontraron nadie que lo protegiera. Y esto es como esa sensación que no tienen de dónde agarrarse, de dónde asirse, ¿no? Y al preguntarles quién les habría hecho más daño en su vida, 24% respondieron de inmediato que su padre es la persona que más daño le hizo, pues justo por no haberse ocupado de él o por haberlo golpeado, insultado, etcétera. Al preguntarles quién es la persona que más confianza tienen, 12% dijo que no tiene confianza en nadie.
Sí, imagínense, es un chico de 16, de 17 años que a esa edad ha llegado a esa conclusión. Tenemos que poder pensar qué ha vivido ese chico para a esa edad haber llegado a esa conclusión. No hay nadie en quien confiar. 57% dijo que los adultos con los que vivía consumían alcohol, 30% que consumían drogas. Y fíjense cómo esto se reproduce a la generación siguiente con un salto gigantesco al ver que 68% dijo que antes de ser privados de su libertad, son ellos mismos los que consumían drogas y alcohol. Y aquí yo les pregunto, muchas veces los programas gubernamentales o sociales tienen muy buena intención, pero pocas veces, por un lado, están precisamente focalizados hacia los chicos que tienen este perfil, que están sufriendo estas diferentes vulnerabilidades. Y ustedes sabrán mejor que yo cuántos programas conocen ustedes que sean para atender a niños de padres en prisión, para atender a niños y niñas cuyos padres consumen alcohol o drogas. Esos son los programas que se necesitan. Por supuesto, también programas para aquellos que están sufriendo violencia en la familia. La violencia de género es un factor crucial y detonador de todo esto, porque imagínense ustedes que es que iba a decir el chiquitito que está en la foto, pero ahí atrás de nuestra foto es un chiquitito que supongamos está sufriendo maltrato y que dice que no hay nadie que lo proteja. Y además, él ve que cotidianamente no es solo el maltrato que ellos sufran, sino que vive cotidianamente en un ambiente donde él se da cuenta que su padre maltrata, insulta, golpea, humilla, denigra a su madre. A ver, un chiquitito de 5 o 6 años, ¿qué otra cosa hay más importante en el mundo? No hay nada en el mundo para él que su madre. Un chiquitito de esa edad que ve que a su madre es tratada de esa manera, lo estamos entrenando básicamente para ser un sicario. ¿Por qué? Porque ya lo enseñamos a sufrir lo más que él podía haber sufrido. Después de ese sufrimiento, díganme cuál otro hay que importe para un niño de 5 o 6 años. ¿Le importa que haya guerra en no sé dónde o que haya crimen en no sé qué? No, ese chico lo que está viendo es que su madre es maltratada de esa manera y el niño lo sufre. Lo sufre hasta que se acostumbra, hasta que se deshumaniza, hasta que lo normaliza y hasta que termina siendo entrenado perfectamente para ser un niño sicario. ¿Ya qué le importa? Él ya sufrió lo más que podría haber sufrido, eso ya lo sufrió y ya lo aprendió. Desde luego que sabemos que hay otro factor. Estos chicos tienen un grado de escolaridad mucho más bajo que los chicos y chicas de la población en general. ¿Y esto por qué? Porque generalmente provienen de familias que, aunque trabajan, tienen un salario muy precario y tienen también bajos niveles de educación. Y si esos padres tienen bajos niveles de educación, muy poco van a poder alentar, ayudar, apoyar o incentivar a que sus hijos estudien. Entonces, estos padres que no pueden atender a sus hijos son muchas veces los padres de estos niños que, aunque se esfuercen y trabajen, no tienen las competencias, no tienen la capacidad, no tienen ni el tiempo para ocuparse de estos niños y abandonan la escuela. Y una vez que la mayoría de estos niños abandonan la escuela, y no solamente hay que culpar a los padres, porque trato de decir que los padres están sujetos a una serie de limitaciones, sí hay que responsabilizar a las instituciones educativas que cuando ven que un niño sufre problemas graves de violencia, y esa es la razón por la que esos niños llevan la violencia a la escuela, porque están siendo
sujetos de violencia en su familia, en lugar de atender de atender ese problema, atender a ese chico y a los padres, muchas veces lo echan de la escuela, sí, porque pues no quieren un niño que cause esos daños en la escuela. ¿Y cuál es el grave daño que se hace a ese niño, a esa niña, una vez que se le expulsa de la escuela y que queda pues completamente desarraigado y completamente coartando sus posibilidades de un desarrollo pleno y del derecho a la educación simplemente, ¿no? En cuanto a su situación socioeconómica, pues es muy difícil decir en qué decil de la clasificación por ingreso, por ejemplo, tienen estos niños, pero algunos datos nos ayudan a decir. Ellos, la mitad de los chicos dijeron que, bueno, que su situación económica era regular, pero al hacer las preguntas específicas que nos llevan a tipificar si se trata de niños en pobreza extrema, sí, 31 dijo que en su familia faltaba comida cuando eran pequeños, y esto es un dato ciertamente de pobreza extrema. Es decir, no todos necesariamente son pobres y tampoco hay que concluir que los pobres son criminales. No, también hay niños que pertenecían a otros sectores, digamos, no de tanta pobreza, pero que son otro conjunto de factores los que están influyendo, ¿no? Pero imagínense ustedes cuál era el panorama cuando decimos que 89% de los adolescentes ya habían trabajado y tenían una carrera laboral más amplia que la que todos nosotros. Ellos ya habían vendido chicles, dulces, elotes, patinetas, pizzas, eran mecánicos, ayudantes de pintor, de plomero, trabajaban en la tierra, en fin, probaron mil cosas. Y después de probar todo eso, ¿qué? Seguían teniendo un ingreso igual de precario que sus padres. Pero mientras ellos tuvieron que trabajar, ¿qué pasó? Pues eso fue otro factor por el cual dejaron la escuela. Pero imagínense ustedes que no solo son esos adolescentes los que trabajaban, sino niños, 37% de ellos trabajaban antes de cumplir los 12 años. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que fueron niños que no tuvieron una infancia, porque infancia a lo que nos remite es al concepto de protección, de cuidado, de estar en posición de que sean otros los que vean por su sustento, los que los protejan, los que los cuiden, los que los contengan, los que los amen. Y esos niños, en lugar de estar en ese lugar que les corresponde como niños, que puedan jugar, ir a la escuela, pues ya están trabajando o abandonando sus casas o cerca de abandonarlas por ese maltrato, como dijimos. Refiriéndonos al delito, hay que tener en cuenta que el estudio lo hicimos únicamente en los que están internos en centros de justicia para adolescentes, quiere decir los que cometieron los delitos más graves. Es decir, esta estadística que vemos en esta página no se refiere a todos los adolescentes que cometen delitos, sino solo los que están en internamiento por haber cometido delitos más graves. Por eso es que 83% cometieron algún delito haciendo uso de la violencia. Y estos son los chicos que nosotros entrevistamos, los que habían hecho uso de la violencia justo para tratar de entender pues ahora sí que el origen, la violencia desde sus orígenes en nuestro país, y sus orígenes están en estos chicos y chicas, pero más que en estos chicos y chicas, están en esa infancia que he tenido que describir rápidamente porque sé que el tiempo es acotado, no puedo detenerme, sino voy un poquito rápido. Pero bueno, 34% fueron acusados de homicidio, 24 robo con violencia, 13 por secuestro, 35% ya eran reincidentes. Imagínense, a esa edad, 15, 16 años, había chicos que ya habían sido detenidos 5 o 6 veces, aunque también 16% dijo ser inocente,
del delito del que lo acusaron y describieron con toda claridad porque también hay policías que van tras ellos porque los ven frágiles, porque los ven ahí en la calle vagando y porque necesitan hacer arrestos y porque a veces agarran pues casi al primero que pase por allí. Aquí notarán ustedes que no dice ningún delito de delincuencia organizada y no lo dice porque la ley para adolescentes no marca esa distinción. Es decir, no los pueden internar por delincuencia organizada, sino por el delito que formando parte de un grupo de delincuencia organizada cometieron, como el homicidio, como el secuestro, como el robo, etcétera. Entonces, refiriéndonos al delito de homicidio, nosotros al escuchar las narraciones de estos chicos, cómo fue que cometieron ese delito, en qué contexto, por qué razones. Claro, hay chicos que se prestan para hablar y otros que no. Pero al escuchar sus narraciones, nosotros pudimos distinguir que había 3 grupos claramente. Un 35% de chicos, que en ese momento eran 200 y pico, que eran sicarios, que así lo señalaron ellos, formaban parte de grupos de delincuencia organizada. 27% formaban parte de una pandilla y ahí fue que se cometió ese homicidio y 38% habían cometido un homicidio por algún conflicto personal, generalmente familiar. Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces vamos a escuchar algunas de las historias de estos chicos para que tengan alguna idea de sus palabras, de cómo describen ellos su situación. Bueno, no, primero vamos a ver qué características tenían estos 35% que se unieron a grupos del crimen organizado. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Pues por un lado está el deseo de imitar un estilo de vida que ellos han podido observar en su entorno y que incluye armas, autos, alcohol, drogas, pero también sensación de poder, lujos y excesos que a estos jóvenes les atraen como a cualquier joven. A cualquier joven le atraen la fiesta, poder ir a la disco, la novia, y si es con armas o con drogas, pues para algunos resulta más atractivo. También el hecho de formar parte de un grupo que les diera una sensación de pertenecer a algo, porque, como dije, muchos de estos chicos abandonaron su familia o fueron expulsados, y esa sensación de pertenencia o de identidad que les da formar parte de un grupo es algo indispensable o muy importante para los jóvenes. También, pues, quiere decir que nada de todo lo que hemos dicho sería posible si no es que en su entorno existieran esos grupos de delincuencia organizada. Es decir, aunque los chicos fueran vulnerables y ya todo lo que describí, maltratados, pobres, no se unirían a un grupo de delincuencia organizada si no es porque esos grupos están presentes en su entorno y los invitan, sea, digamos, de manera voluntaria, los van atrayendo, jalando, probando, dándoles responsabilidades más grandes o dándoles drogas a aquellos que tenían una adicción. También eso los atrae, pero también hay chicos que son llevados de manera forzada, que van y digamos, los sacan de un trabajo donde ellos están y se los lleva el crimen organizado para que formen parte de su grupo. Y una vez que están ahí, pues se les hace creer que las órdenes que les dan de matar, de secuestrar, etcétera, pues ni se preocupen, porque en realidad contra quienes van a cometer esos daños es a personas que a su vez han dañado a la comunidad, que son malas personas, que se lo merecen, que no importa porque este era un político corrupto, hay que secuestrarlo, o porque son miembros de un grupo enemigo, un conjunto de cosas que van, ¿cómo decir?, disminuyendo las reservas morales o neutralizando
las reservas morales que puedan tener los chicos. No, pues es que me dijeron que este señor ya había hecho muchas cosas, que se lo merecía, no sé qué, pero además también les hacen creer que ellos tienen que estar dispuestos a acatar las órdenes que den los jefes. Y la disciplina allí sí se cumple. Si en su casa los límites no eran claros, allí el que traiciona el grupo, el que no hace la tarea que le piden, pues tiene consecuencias muy severas. Otros factores que impulsan a los chicos a unirse a estos grupos. Ellos hablan de la adrenalina que les produce vivir en situaciones de peligro. Y esto resulta sumamente atractivo para los jóvenes. Es como lanzarse de un paracaídas o deportes de riesgo. Esa adrenalina es algo que les atrae, ¿no? También les atrae poder formar parte de grupos que claramente en su comunidad están ejerciendo un dominio, un control, un poder sobre cierto territorio. O sea, esos grupos dominan ciertas zonas. Entonces, el hecho de que ellos sean el poder en esos territorios es algo que atrae a los jóvenes y que otra vez tiende a perder la noción de legalidad o no legalidad, porque se borra la línea entre lo legal y lo ilegal. O sea, esos gentes que tienen el poder, pues pasan a ser los héroes que deben ser imitados. A veces, como sabemos, esos líderes delictivos inclusive ayudan de alguna manera a la comunidad. Y el hecho de que la comunidad acepte también a esos líderes y a esos grupos y gocen de legitimidad, pues también ayuda a que estos chicos quieran ingresar. Y todo esto, nuevamente, tiene que ver con el factor que mencionamos originalmente, que tiene que ver con la inmadurez. Mediante esa inmadurez, ellos no cuentan con la capacidad como para prever, vaya, si yo hago esto ahorita en mi vida y me arrestan o me matan, no, ellos no piensan eso, o qué consecuencias va a tener para su familia, o qué consecuencias va a tener en su vida futura. Es algo que estos chicos y chicas no calculan, no necesariamente, y lo dicen así, pues es que se me hizo fácil, no pensé en las consecuencias, yo quería saber lo que se siente, decían ellos, matar a alguien, quería tener lo que ellos tienen, me llamaban la atención las armas, los vehículos, esas son frases que escuchamos frecuentemente. Ahora sí vamos a pasar a leer, por lo menos ahorita, estos dos testimonios de chicos que se unieron a grupos de crimen organizado. ¿Quién me ayuda a leer el primer testimonio, por favor? ¿Alguien que alce la mano? No escucho que alguien diga yo. Le estoy dando el uso de la voz, maestra, porque las tengo que convertir en panelistas para que puedan hablar. Alba Saucedo Puentes. Perdóname que te complico. Entonces. No se preocupe. Alba, ¿nos escuchas? Alba, tiene apagado su micrófono. ¿Me escucha? Sí, claro. Gracias, Alba. Al principio me involucré en la delincuencia por unas amistades, pero lo que me permitió continuar fue porque no quise regresar a mi casa por orgullo, por los conflictos que teníamos a causa de que yo consumía drogas y no me gustaba que me dijeran qué hacer. Entonces, uno necesita dinero y cuando estás rodeado de esas amistades, pues te parece fácil. O en ese momento así lo piensas porque te orilla a hacerlo y en ese momento no te das cuenta, no piensas. Primero empecé por vender drogas y luego los homicidios. Siempre va a haber personas que te van a dejar influenciar por esos grupos. Uno se deja influenciar por el dinero y por problemas familiares, pero también porque no nos orientan. Muchas gracias, Alba. ¿Hay alguien más dado de alta?
Maestra, tenemos a Abigail. Abigail, ¿te escuchamos? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Gracias. Cuando me salí de la escuela, unos vecinos me daban para beber y marihuana. Después me contactaron con policías y ellos me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al Cartel del Milenio y a los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de 6 a 8 personas, casi todas mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar. Ellos elegían a las personas y yo cumplía con lo que me dijeran que había que hacer. Realicé muchas ejecuciones y levantones y participé en algunos secuestros. Cada vez me pagaban mínimo 15,000 pesos y después de cada trabajo me daban alguna cantidad. Una vez fueron 50,000 pesos. muchas gracias, Abigail. Vamos a leer estos otros dos testimonios. ¿Hay alguien más? Sí, maestra. Adelante. Marta Catalina. Marta Catalina, ¿nos escuchas? Marta, ¿nos escuchas? Marta, tienes apagado tu micrófono. Marta, ¿nos escuchas? ¿O alguien más? Mientras Marta se conecta, ¿alguien más? Las personas OPPO A53 tienen que aceptar, por favor, ser panelistas para que puedan hablar. Tenemos a Amisadaí. Amisadaí, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Gracias, Adelante. Amisadaí. ¿Puedo participar? Claro. Gracias. Dice el testimonio, estuve 2 años con la misma organización y en ese momento me gustaba porque lavaban el cerebro, te hacen ver que son como tu familia porque encuentras en ellos lo que no encuentras en tu familia, porque ellos son casi siempre mayores de edad. Tenía yo muchas funciones, estaba encargado de las comunicaciones, era traca, porque usaba las mismas armas que el ejército para ser como ellos, levantones según la célula en la que estés. Es el criterio para hacer los levantones. Nosotros levantábamos a personas que tenían dinero ilícito, como prestamistas, políticos, etcétera. Me culparon por andar con ellos porque yo quería saber de mi hermano, que se lo habían llevado el mismo grupo, pero no me quisieron decir nada. Llegaron al taller donde yo trabajaba como mecánico, buscando personas que se fueran con ellos y yo me fui para saber de mi hermano y apoyar a mi familia. Yo creo que ese grupo hace lo que anda haciendo por dinero y entre ellos se matan porque roban a quien no deben robar, porque ellos tienen sus reglas. Ellos matan a los rateros que andan robando, aunque también matan a otros que compiten por el territorio y se enfrentan con las autoridades para defenderse. Muchas gracias. Bueno, lo que yo quería agregar, por ejemplo, sobre este último testimonio, es que, bueno, aquí vamos viendo las razones por las que ellos se han unido, y una de estas es la que dice, por ejemplo, el último chico, que él se fue porque quería saber de su hermano. Es decir, estos chicos ya son también el producto de la llamada guerra contra el narcotráfico, que se inició, como sabemos, desde 2006, y algunos de estos chicos le han matado a su padre, a su madre, a su hermano, pero desafortunadamente no han recibido justicia. Nadie les ha explicado quién mató a su familiar y por qué. Y estos chicos entonces ingresan a la delincuencia organizada por 3 razones. Una, porque quieren saber qué pasó con su padre, su madre, su hermano. 2, para vengar la muerte de ese familiar. Y 3, porque después de haber perdido todo lo que ellos tenían o les importaba,
como que sienten que ya la vida no vale la pena y que si ellos mueren, pues ¿qué más da? Así contestaban ellos, que eso es lo que les tocó vivir y que ese es el ambiente en el que ellos viven y sienten que no tienen otras alternativas. O sea, pensemos que si esos chicos a los que le mataron un familiar hubiera habido autoridades que hubieran hecho su trabajo, hubieran investigado esa muerte, hubieran hecho justicia, le hubieran dado protección a ese chico que quedó huérfano, pues quizás el destino de ese chico hubiera sido distinto. Pero no ha habido ni justicia ni verdad para esas personas que son víctimas y que, como vemos, están expuestas a ser victimarios después de esa situación. Entonces, para ir avanzando, veremos ahora que el segundo grupo es el de los que se unen a una pandilla y, como dije, estos que se unen a una pandilla tiene que ver con el hecho de que ellos están en las esquinas, no van a las escuelas, no tienen un trabajo y para ellos es importante construir esa identidad. Y lo que se dice es que la pandilla les brinda a sus integrantes una comunidad emotiva, una familia sustituta que les satisface necesidades afectivas y le provee dignidad, además de un sentido y forma de vida de la cual ellos carecen, estos chicos, ¿no? Hoy en día se habla incluso del concepto, ya no digamos de marginalidad o de exclusión social, se habla del concepto de muerte social, que tiene que ver precisamente con estos jóvenes que están allí a la deriva, que sienten que no hay manera en que logren incorporarse legalmente al mercado de trabajo y que sienten que su vida, pues sí, ha perdido sentido porque por más que hicieron o hagan un esfuerzo en estudiar, en prepararse, sienten que no tienen oportunidades y posibilidades de vida. Es decir, que ellos son como invisibles, como muertos para la sociedad, porque no se les permite hacer una función. Y esos chicos que se sienten de esa manera, pues están expuestos a unirse a estos grupos, como decía, y no les importa si matan o si mueren. Y aquí hay algunos testimonios de estos chicos pandilleros para que los contrastemos con los del crimen organizado y veamos que es una situación distinta. En el crimen organizado, o ellos buscaron ingresar, o los llevaron por la fuerza, o ellos ingresaron ahí para vengar la muerte de alguien. Pero estos chicos, pues es más bien un grupo de amigos que están en la esquina y que entonces se pelean con la banda de la otra esquina o colonia, que asaltan, que juegan fútbol, que van a la disco. Es una situación distinta donde no hay propiamente ningún tema de reclutamiento. ¿Alguien que pueda leer estos testimonios? Marta, ¿nos escuchas? Me parece que sigue teniendo problemas con su audio. Sí. Un momento, por favor. Por favor, los que hacen su mano, si me permiten o aceptan la invitación para ser panelistas para que puedan participar. Maribel, ¿nos escuchas? Maribel, tienes tu audio apagado. Maribel. Me parece que tienen problemas con su audio. Si me permiten, voy a leer el testimonio. Sí. Un chico dice, jugábamos, íbamos a fiestas, nos drogábamos y peleábamos con otra banda. Yo robé y asalté a un morro en la esquina de mi casa porque estaba con efectos de la droga y le pegué y le quité su dinero y sus cadenas. Ya me habían detenido como 8 veces por marihuana, por vandalismo y por echarle fuegos y pedrones.
contra otra banda. Adelante. Amici, ¿nos escuchas? Ahí un chico dice, ¿se me escuchan? Sí, Maribel, escuchamos. Ok, un chico dice, jugamos, íbamos a fiestas, nos drogábamos y peleábamos. Sería el siguiente, por favor, Maribel, el de un amigo formó. Ok, un amigo formó una banda para robar, yo participé para ver qué se sentía. Fuimos a robar a una dulcería, pero nos agarraron y luego un taxista desde la calle vio el asalto y llamó a la policía. Y el siguiente también, de una vez, Maribel. Otro chico dice, tenía banda que robaba coches y asaltaba las tiendas del Oxxo. Yo lo hacía desde los 12 años y por eso los custodios del centro de internamiento luego me piden cosas como pistolas o tabletas y yo los conecto para que se las consigan. Muchas gracias. O sea, en este último caso es un chico que está interno y dice que los custodios, como saben que él formaba parte de una banda de chicos que robaban, pues los custodios le piden que les lleven esa clase de productos. Pero bueno, vamos a tener que ir llegando hacia el final. Este 38% son otros que matan por motivos familiares, para vengar una muerte, por motivos pasionales, chicas que junto con su novio matan a alguien que las violó, cosas así. Pero bueno, hay múltiples testimonios de tortura, lo cual nos pone en cuestión, pues como dije, esta legalidad y cómo seguir el ejemplo de un sistema de justicia que viola las normas. Hubo torturas verdaderamente graves que los chicos describieron que sufrieron. Y bueno, esto es qué esperan del futuro o cómo se sienten en el centro y algunas de las experiencias que tienen en los centros. Pero en fin, vamos a tener ¿qué es lo que quisieran? Básicamente estos chicos con lo que sueñan al salir es ellos quisieran trabajar, estudiar, pero básicamente estar con su familia o formar una familia. Algunos inclusive les gustaría ser militar, marino o policía y solo 1% dice que le gustaría vender droga y seguir robando. O sea que la mayoría tendría ese deseo, sobre todo de tener una familia, una casa, un trabajo. Eso es de lo que ellos hablan, ¿no? Y vamos a las conclusiones rápidamente. Lo que quisiera yo decir es que la conducta de los adolescentes constituye una reacción o una respuesta a esas circunstancias que ellos encuentran en su entorno, y eso lo hemos llamado las situaciones de vulnerabilidad primaria. La adolescencia es un periodo volátil y transitorio de la vida. Por naturaleza actúan de manera impulsiva, toman malas decisiones, toman riesgos y piensan poco en las consecuencias de largo plazo. Y siendo así, pues de manera natural, transitoriamente, están propensos a violar las normas. Y como dije, estas condiciones que yo describí, que ellos vivieron en su infancia, podríamos considerar que son las condiciones de vulnerabilidad primaria que ellos sufrieron. Desafortunadamente, cuando escuchamos cuáles son sus experiencias después de haber sido detenidos, muchas veces torturados, o los maltratos que están sufriendo en los centros de internamiento, pues ellos están expuestos a condiciones de vulnerabilidad secundaria. Es decir, que lejos de ayudar a resolver o a superar esta vulnerabilidad primaria, generan nuevas condiciones de vulnerabilidad. Y pues lo que ocurre es que esas instituciones de internamiento nunca han tenido prioridad dentro de la cadena de instituciones de seguridad y justicia, tienen muy pocos recursos, hay personal que está muy mal pagado,
no tienen todos el nivel profesional tan complejo que se requeriría para dar la atención que estos chicos necesitan. Y pues es una lástima porque estos chicos están en una edad en la que verdaderamente podrían recibir un montón de programas que les ayudaran a salir adelante, sobre todo si contaran con el apoyo de su familia. Esas instituciones carecen de los medios, la orientación, los profesionistas especializados y los programas que los adolescentes requieren para sanar, y más grave aún, carecen de la visión y de la voluntad política para dotar a estos centros de los medios indispensables que requieren para cumplir sus objetivos. Y todo esto en suma y en resumen y en pocas palabras lo que deja ver es el poco interés y el poco valor que los responsables de las políticas de seguridad y de justicia asignan a que los adolescentes y de los sectores marginados puedan superar esta condición y participar como miembros de pleno derecho en la sociedad. Pues esa sería la última conclusión, y saco aquí y regreso acá. Ay, sí, regreso acá. Ahí, cómo hacerle la página completa, no sé, pero bueno, en fin. ¿Cómo le borro aquí? Ah, acá. Esto. ¿Y cómo le borro acá? Y esto. Y, en fin, ¿cómo regreso? Dejar de compartir, maestra, por favor. Digo, si de todas formas no hay problema por nosotros. Dejar de compartir, mira que no sabía entonces. Listo. Muchas gracias, maestro, por esta tan importante presentación que nos hizo, por regalarnos todo este conocimiento. Vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. Tengo un comentario de Reina Guadalupe. Ella refiere, en los planteles CONALEP de Nuevo León, cuando se presentan situaciones como se mencionaron, se les informa a los padres y se les solicita que los estudiantes sean tratados con profesionales de la salud. De ser necesario, se les da baja temporal para que los padres le den seguimiento oportuno al adolescente. Los alumnos pueden reincorporarse después de ser atendidos por profesionales de la salud mental. Tengo una pregunta de Isidro. Teniendo tantas condiciones de vulnerabilidad en la actualidad, ¿qué acciones de prevención se están realizando? Tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos percatarnos que un niño o adolescente está siendo reclutado? Le doy la palabra, maestra. Muy bien, gracias. Pues digamos que la política de este gobierno ha sido considerar que pues prácticamente de manera automática las políticas sociales que ellos plantean que atender las causas estructurales, digamos, que llevan a la violencia, algunas de las cuales describí, pues casi como de manera automática se convierten en políticas de prevención. Lo que hemos visto es que no es suficiente, que está bien que existan las becas y los beneficios y los programas de beneficios sociales, pero el problema, o uno de los problemas, es que estos programas no están focalizados, no tendrían por qué llegar a toda la población de jóvenes, ni tampoco a toda la población de adultos mayores, sino a aquellos que están en necesidad y que los requieren. En los jóvenes, como dijimos, pues no es solamente una beca la que necesitan, porque pues como se dice, pues el salario, ellos lo consideran un trabajo muchas veces, el dinero que les ofrece el crimen organizado, es más alto que una beca. Se necesitan programas integrales, programas integrales de atención que incluyen atención a la violencia de género, a la violencia familiar, a la atención al consumo de drogas, de alcohol. Todo eso es indispensable a la tolerancia que ellos puedan tener, digamos, todo un conjunto de políticas que sean
verdaderamente políticas expresamente diseñadas para la prevención del delito y que lleguen a donde tienen que llegar. Esto era por lo que se refiere a prevención. ¿Y la siguiente cuál era? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos percatarnos que una niña Que está siendo captado? Bueno, sí, la verdad es que esos chicos, la mayor parte de las veces cuando están siendo captados por grupos de delincuencia, ellos mismos, si no han abandonado su familia, la abandonan precisamente para no poner a su familia en riesgo. Entonces, digamos, sería muy extraño que un chico perteneciera a un grupo de delincuencia organizada y siguiera viviendo como si nada y comportándose normalmente en su casa y conviviendo. No, la verdad es que cuando un chico se mete a este grupo, tiene que estar allí, como quien dice, de tiempo completo, disponible para las tareas del grupo delictivo. No, digamos, ahora también sí es cierto que hay nuevas modalidades de captar a los chicos que incluso se están viendo en la Ciudad de México. Hay chicos y chicas que desaparecen porque están siendo captados por grupos de la delincuencia organizada de manera temporal para ser explotados sexualmente o para que consuman drogas o para que les ayuden a cometer otros delitos y luego los regresan de nuevo. Bueno, se imaginan ustedes con unos daños muy profundos. O sea que hay nuevas modalidades para captar a estos chicos que ya no implican necesariamente convencerlos, sino que pues una chica va por la calle y se la llevan por la fuerza, claro, y la familia reporta esa desaparición. Y bueno, si tienen suerte con la comisión de búsqueda y demás, con la comisión de búsqueda, pues la encuentras si es en las primeras horas o en los primeros días, pero muchas otras ocasiones también esa violencia de género exacerbada que no estamos entendiendo. ¿Cuántos feminicidios hay? ¿Cuántas chicas? Todos los días que encuentran muertas, descuartizadas, abandonado el cuerpo en una barranca, en un cerro. Verdaderamente tiene que llevarnos a una reflexión muy profunda de que también la impunidad que existe para estos y para otros casos es un factor que contribuye, porque si 98% de los homicidios quedan impunes, pues habrá gente que se la quiera jugar y pensar que no va a ser descubierto y mil razones más, ¿no? Gracias, maestra. Tengo otra pregunta. Alma Rodríguez. ¿En la Ciudad de México existe alguna estadística por alcaldía sobre la prevención de grupos de crimen organizado? No que yo sepa, por alcaldía, quizás sí, posiblemente, por ejemplo, los sectores de la policía a nivel territorial tengan esas estadísticas, pero no, que yo sepa, no hay, no se hacen públicas y hay cosas que tampoco se están todavía trabajando por alcaldía, como este tema de las desapariciones. Las alcaldías también tendrían que comprometerse, prevenir, ir a las escuelas, alertar a los jóvenes de que están siendo captados a través de redes sociales, a través de juegos que los engañan o para seducir a las chicas, las enamoran, las hacen creer y las hacen salir a tomar un café y pues no regresan. En fin, todas estas cosas las alcaldías tendrían que estar tomando cartas en el asunto de lo que está sucediendo en su demarcación y hacer esas políticas de prevención. Gracias, maestra. Cristian Aburto pregunta, ¿qué tipo de apoyo en el aspecto psicológico brindan en los centros donde se encuentran los adolescentes en la actualidad? Pues en estos centros donde se encuentran los adolescentes, la verdad es que, como dije, se encuentran en condiciones
pues muy limitadas, los salarios son bajísimos, por tanto el personal que presta sus servicios es insuficiente. Y sí, se supone que muchas veces brindan apoyo, por ejemplo, los orientan en cuestiones de sexualidad responsable, de consumo de drogas, de violencia, y pues a veces son psicólogos, psicólogas que tienen muy buena voluntad y a veces eso es suficiente y a veces no lo es, ¿no? Tendrían que contar con mejores programas y a veces los chicos que ya han estado allí dicen, me llevan otra vez al mismo curso que ya me dieron 4 veces, porque es el único que está disponible en ese centro de justicia, ¿no? Uh-huh. Gracias, maestra. Tenemos muchos comentarios dando gracias por su ponencia, refiriendo que fue una excelente presentación. Tenemos otra pregunta de Maribel Cuellar. ¿Cómo prevenir socialmente sin llegar a ser solo un propósito inalcanzable de una institución? Sí, yo creo que aquí también tenemos que la sociedad tomar responsabilidad, no dejar todo esto únicamente en manos de las instituciones de seguridad y de justicia, sino cada uno de nosotros hacer nuestra parte desde la familia, desde nuestra comunidad, con nuestros vecinos, darnos cuenta de cuáles son los problemas que están ocurriendo aquí y cómo podemos contribuir cada uno de nosotros para cómo podemos contribuir para la solución de estos problemas. Gracias, maestra. También nos pregunta María Concepción, ¿qué estado tiene más porcentaje de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actos delictivos? Pues hay algunos que tienen muchos más niños que están siendo reclutados. Por ejemplo, hoy en día Zacatecas, Sonora, pero desde luego Baja California, incluso Nuevo León, Michoacán, en fin. Hay muchos estados donde este es un problema, Jalisco, qué decir, ¿no? Donde este es un problema, donde están asentados los principales grupos delictivos, por supuesto, también. Uh-huh. Gracias, maestra. Tenemos de nueva cuenta una pregunta de Maribel Cuellar. ¿Los jóvenes delincuentes son niños vulnerados? ¿Cree que llegan a entender que incurrieron en daño a otro ser humano sin justificar la pobreza? No, la verdad que ellos no justifican, no se justifican ni por la pobreza ni por la violencia. Es uno como analista que sabe qué buscar y por eso dirige esas preguntas justamente a las carencias materiales, afectivas, a los daños que ellos pudieron haber sufrido, fundamentalmente en la primera infancia. Y aquí es muy importante decir que es otra parte que sí es lamentable en las políticas actuales que han dejado de lado programas de atención a la primera infancia. La verdad es que parece que no fuera cierto, pero si queremos prevenir el delito, donde tenemos que actuar es en el cuidado de la primera infancia. Si ese niño crece o niña en un entorno de protección, donde hay límites claros, donde los padres dan ejemplo de respeto, de dignidad hacia todos los demás, eso predice una conducta futura de los niños en el mismo sentido. Pero si, como estamos viendo, estos niños sufrieron de abandono, de negligencia, de maltrato, pues no tienen las herramientas para lidiar con la vida. Y es ahí donde digo, bueno, el Estado ha fallado en esas políticas, pero también ha fallado la comunidad, hemos fallado todos los demás, porque cuando vemos esos niños de la calle y nos acostumbramos a verlos como si fuera natural que un niño viviera en la calle, y no lo es, ningún niño han nacido, sí, se han llegado a nacer ahí los hijos de mujeres que viven en la calle, pero digo, no pueden crecer allí, Entonces la sociedad no deberíamos de permitir eso.
Y eso no quiere decir que los niños de la calle sean los que ingresan al crimen organizado. Estoy poniendo un ejemplo de cómo permitimos tantas cosas en la sociedad y, por ejemplo, mucha gente que puede tener conocimiento de grupos delictivos que están actuando en su colonia, no los denuncia porque tiene miedo, desconfía de los vecinos, no habla con ellos, no dice nada porque me va a pasar algo. Entonces, pues tampoco la autoridad así puede actuar si nosotros no reportamos lo que está sucediendo, si no nos unimos, si no nos organizamos y si no, sobre todo, también nos unimos para trazar, digamos, un proyecto. ¿Qué cambios queremos en la sociedad? ¿Qué futuro queremos para nuestros hijos? En mi caso, para nuestros nietos también, ¿no? Que no solo es hablar de la violencia, ahora se habla mucho de construcción de paz, sí, pero tenemos que decir qué significa eso. ¿Qué es esa paz? ¿Qué es esa sociedad que queremos? Hacer programas en la comunidad, paso por paso, no de hoy para mañana. Vamos a combatir todos los problemas que existen, vamos a establecer un conjunto de prioridades, vamos a dividirnos tareas, vamos a asociarnos. Cómo las comunidades a veces sí se han organizado, por ejemplo, para que no pasen los rateros, para eso sí se han organizado, pero cómo no se han organizado para que no haya violencia contra las mujeres, por ejemplo. En esta colonia ni un feminicidio vamos a tolerar, ni uno solo, ¿no? Cosas así que pudiéramos ir haciendo, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, maestra. Seguimos recibiendo muchos comentarios, agradeciendo su orientación y la información proporcionada, ya que esta ha sido muy enriquecedora. También nos comentan que incluso en las alcaldías Venustiano Carranza se realizan prácticas en materia de prevención en escuelas primarias, secundarias y medio superior por la Jefatura de Departamento de Atención a Escuelas Nivel Básico. William nos comenta, o nos pregunta, mejor dicho, ¿qué tanto influye para que los adolescentes desarrollen conductas delictivas, los narcocorridos, narcoseries, etcétera? Pues no, ¿cómo decir? Por supuesto que no es un factor al que podemos responsabilizar de toda la realidad que he tratado de describir acá. Como dije, son un montón de factores y el narcocorrido, más que nada, es una consecuencia que expresa lo que está ocurriendo. No es que eso sea la causa está en otro lado. O sea, si un niño, como dije, está siendo cuidado, protegido, lo forman dentro de un conjunto de normas, de límites, pues aunque cante esa canción no va a pasar nada, pero hay otros niños que la cantan porque verdaderamente sienten que eso es a lo que ellos quisieran aspirar, a los que esos quisieran llegar, pero porque detrás de eso hay todos estos factores de los que hemos estado hablando esta tarde. Muchas gracias, maestra. Pues al parecer ya no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguno de nuestros participantes todavía quiera hacer alguna pregunta o participar. Me parece que no. Tenemos un último comentario de Reina del Ángel. Ella refiere, para combatir problemas grandes deben considerarse soluciones grandes, de poco en poco, y aunque en algunas regiones haya mayor índice, no se deben ignorar las demás. Desde el hogar se pueden y deben fortalecer la unión y armonía en convivencia para estar unidos y que ayude a caer en esas circunstancias. Gracias por compartir sus comentarios y experiencia. Muchas gracias a nuestros participantes por sus comentarios, por sus preguntas y de nueva cuenta le voy a dar la palabra a la maestra Elena para que nos pueda dar sus conclusiones finales. No, al contrario, yo ya no tengo nada más que agregar, que agradecerles por su atención, por sus comentarios, por su paciencia, por su escucha y pues un gusto compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Los esperamos el día de mañana en nuestra última plática con motivo de la conmemoración de la trata de personas. Le doy las gracias a la maestra Elena Saola. Fue un placer haberle escuchado. Muchas gracias por participar con nosotros y regalarnos un poquito de su tiempo.
Los esperamos el día de mañana, todas y todos, en nuestro horario normal, de 11 a 12:30, y que tengan buena tarde a todos. A nombre de mi titular, Nuria Fernández Exprésate, del procurador Oliver Castañeda Correa y de la doctora Lisbeth Rosas, les doy las gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestra Elena. En cuanto tengamos su constancia, se la haremos llegar. Por favor, muchas gracias, muy amables. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, chao.